Hola, bienvenidos a la videoconferencia que se va a realizar en el marco del Servicio de Licitaciones Internacionales SALT de la Confederación de Empresarios de Galicia. La temática que vamos a abordar está relacionada con el procedimiento avanzado de gestión de información multilateral. Vamos a abordar el procedimiento bajo dos etapas. La primera etapa se centrará en formación y en la segunda en la tutorización que se ha realizado con las empresas que han participado en este programa. La formación presencial tuvo lugar en Santiago de Compostela y las empresas asistentes pudieron conocer el procedimiento y las fases posteriores vinculadas a la tutorización. Dentro de la capacitación presencial se abordaron dos herramientas básicas para poder realizar un procedimiento avanzado de búsqueda de información multilateral. En primer lugar, una guía online. Vamos a visitarla dentro de poco para conocer las utilidades que facilita al empresario, así como también el área de descarga, toda la documentación de apoyo para poder realizar procesos de búsqueda de información. Si centramos nuestra atención en primer lugar a la guía online, a la cual se puede acceder a través de una dirección web, un nombre de usuario y una contraseña, desde el SALT en Galicia, se os invita a que podáis solicitar dicha dirección, nombre de usuario y contraseña para que cualquier empresa de Galicia pueda acceder a dicha herramienta. En segundo lugar, el área de descarga documental. El acceso al área de descarga documental se puede realizar para los alumnos que han participado en la formación presencial a través de la plataforma Moodle de formación y tutorización a distancia utilizada en el marco de este programa. En el apartado Documentación de descarga pueden acceder a las distintas carpetas de contenidos, tanto de agencias ejecutoras como de bases de datos, documentos vinculados al ciclo de vida y a distintas herramientas que serán de gran utilidad para ustedes. Ya sea a través de este hipervínculo de documentación, podrán descargarse un documento en formato zip o bien solicitar dicho documento al servicio SALT. Si centramos nuestra atención ahora en la guía online sirve de cauce de la tutorización del procedimiento avanzado de localización de información. Los contenidos de dicha guía están disponibles a cualquier momento del día, todos los días de la semana, podrán ustedes acceder a las siguientes temáticas. Las temáticas tratadas están vinculadas a, me van a permitir, al procedimiento avanzado de información y posicionamiento multilateral. Una breve introducción a dicho procedimiento sobre la base de una reflexión interna muy importante. La reflexión dentro de la empresa desde la perspectiva de qué objetivos y cuál es la estrategia multilateral. Eso va a condicionar claramente factores muy importantes, como por ejemplo quién va a realizar el proceso de búsqueda de información, hacia qué áreas de especialización temática, hacia qué mercados o áreas geográficas van a ser las de interés para la empresa. Esas áreas de interés, lógicamente, condicionan dirigir los esfuerzos, la utilización de unas herramientas u otras, ¿de acuerdo? El tercer aspecto dentro de la guía son los recursos internos. Es importante que toda empresa tenga claramente determinado quién va a realizar los procesos de búsqueda de información a sus distintos niveles, como veremos, y la responsabilidad y las cargas de trabajo que conllevan. En cuarto lugar, las etapas del ciclo de vida del proyecto multilateral. El ciclo de vida, como vamos a ver dentro de poco tiempo, tiene una importancia clave básica para la empresa desde el punto de vista de que dentro de la reflexión interna un punto muy importante va a ser dónde podemos encontrar las oportunidades. Dentro del ciclo de vida, como veis, hay distintas etapas y estas etapas están especializadas, conllevan unos desafíos, conllevan unos procedimientos de búsqueda también muy concretos. Los abordaremos. En quinto lugar, las acciones específicas en el mercado multilateral.
es básico que la empresa determine cuáles van a ser los pasos que va a dar, tanto a través de los recursos tradicionales de obtención de información, como a través de los recursos virtuales online que están a la disposición de la empresa. Todo ello que va a permitir a la empresa, pues configurar un árbol de información multilateral personalizado, encontrar un mix entre las acciones clásicas que en muchos casos van a vincular el desplazamiento a destino, ahí donde estén nuestras oportunidades en los mercados exteriores, para visitar ya sean al personal de las agencias ejecutoras nacionales o incluso, por qué no, a los funcionarios de las instituciones financieras multilaterales, en el marco de viajes de prospección individuales o en el marco de misiones comerciales. Bueno, esos pasos tienen que estar claramente estructurados bajo una estructura de árbol porque va a condicionar un aspecto muy importante, que es ya no solamente la temporalidad de las acciones que vamos a realizar, sino también la cuantificación de los costes que conlleva el desarrollo de un sistema de información en sus distintos pasos y medidas, ¿de acuerdo? En lo que se refiere a la tutorización online, con las empresas que han participado dentro de este programa de formación, se han realizado durante 2 semanas una serie de actividades vinculadas al plan de acción, muy claramente reflejado en un cuaderno práctico donde se refleja dicho plan de acción. De tal forma que los distintos tutores que han participado en el sistema han ido poco a poco corrigiendo, planteando alternativas, sugerencias a las empresas sobre cada uno de los pasos que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Si centramos ya la exposición en la importancia de un procedimiento de búsqueda de información, dos aspectos básicos es lo que ya hemos citado brevemente anteriormente. El primero es la reflexión interna que la empresa debe realizar. ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Cuáles son nuestras áreas de expertizaje? Ya sean de suministros, ya sea de obra pública, ya sea de servicios. Sea, lo que ofrecemos, tenemos que ser capaces de mostrar una especialización y un dominio de las temáticas. No es nada recomendable, salvo que seamos una multinacional, pretender trasladar, proyectar una imagen muy amplia, demasiado diversa y dispersa de áreas de expertizaje. Tenemos que centrarnos en lo que sabemos hacer. Lógicamente, estas áreas van a condicionar lo que vamos a buscar desde el punto de vista de la información multilateral. ¿Cuál va a ser nuestro ámbito de actuación geográfico? ¿Qué instituciones financieras multilaterales están trabajando en esos ámbitos geográficos o incluso en esos ámbitos de especialización sectorial y temática? No todas las instituciones financieras multilaterales concentran sus recursos financieros en cualquier tipo de sector o de área temática. Por ejemplo, las agencias bilaterales de cooperación internacional, dependiendo del país que está detrás de la misma, hay unas áreas claras, ya no solamente de prioridades geográficas en qué países trabajan, sino sobre todo también qué sectores y qué temáticas de ayuda al desarrollo se han especializado. No olvidemos que las instituciones financieras multilaterales, en teoría y en gran parte también en la práctica, trabajan en equipo, trabajan coordinando anualmente sus áreas, ya no solamente de actuación geográfica, sino sus áreas de actuación en el ámbito de apoyo al desarrollo. ¿De acuerdo? El segundo paso muy importante dentro del procedimiento, plasmar por escrito la organización interna. Ya no solamente designar a un responsable, sino también determinar claramente los tiempos de ejecución de distintos ámbitos en el campo de la información. Lógicamente, para poder designar responsabilidades tienen que ser personal que ha sido formado para poder realizar un registro en base de datos de instituciones financieras multilaterales. ¿Cuándo y quién se va a realizar ese registro? Las rutinas, las alertas de búsqueda, las personas que tienen competencia en el campo de la búsqueda de información tienen que tener creadas rutinas y alertas. En la participación de la creación de las rutinas y alertas intervendrán distintas personas dentro de la empresa, pero lo que es el seguimiento, identificación y comunicación interna de las alertas, pues será responsabilidad de una persona concreta, ¿de acuerdo?
Tan importante, lógicamente, como detectar las oportunidades, es ser capaces de transmitirlas en tiempo y en forma dentro de la empresa. Otro aspecto básico, el ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida que condiciona, pues condiciona el desarrollo temporal en el marco de un calendario de las actuaciones entre un gobierno solicitante de ayuda multilateral y la institución financiera multilateral que financia dichos programas, ¿de acuerdo? O dichos proyectos. La comprensión es muy importante desde el punto de vista de cómo se concibe, cómo se diseña, cómo se implementa, cómo se evalúa un proyecto, ¿de acuerdo? Si os fijáis en la imagen, veis que el ciclo del proyecto, en este caso del Banco Interamericano, conlleva 8 etapas. Estas 8 etapas van desde las fases iniciales de estrategia de asistencia, identificación, preparación del proyecto, evaluación inicial de lo que se quiere hacer por ambas partes, tanto por el país que va a recibir los fondos como por la institución financiera multilateral, que desemboca en el punto quinto en las negociaciones y en la aprobación por parte de la institución financiera y, lógicamente, también la aprobación por parte del gobierno. A partir de la fase quinta, que configuraría desde la 1 a la quinta el pipeline de desarrollo de configuración de un proyecto, comenzaría la sexta. Lógicamente, para nuestra empresa puede, y de hecho hay para muchísimas empresas, oportunidades claras en estas 5 primeras etapas. Las oportunidades de contratación pueden ser en el marco de los operational works, las contrataciones directas que realizan la propia institución financiera multilateral para en estas 5 etapas ser capaz de determinar, armar, negociar un proyecto competitivo y con un sentido. Bajo esta misma óptica, el gobierno del país solicitante también tiene la necesidad de contratar a expertos que les apoyen en el proceso de diseño, negociación y aprobación del proyecto, ¿de acuerdo? Lógicamente, para posicionarse comercialmente, para buscar información, para obtener inteligencia en estas primeras 5 fases, el posicionamiento por parte de nuestra empresa sería, en el caso de las instituciones financieras multilaterales, en las sedes principales de los países donde estén ubicados las oficinas centrales de la institución financiera multilateral. Nuestra interrelación con los task managers que tienen participación en el proyecto de nuestro interés va a ser esencial para poder obtener primero información y luego la posibilidad de contratación, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo también surgen oportunidades en el país. Poder contactar con los funcionarios del gobierno que tienen competencia en el ámbito sectorial o temático que se está tratando, para nosotros es determinante a la hora de poder ser contratados, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente fase, la sexta y la séptima, las fases principales, sin duda alguna, que es donde se implementa eh, el proyecto, donde a través de un proceso de convocatorias de concursos se adjudican los proyectos a las empresas, ya sean de suministro, ya sean de obra técnica, ya sean de servicios, o un mix de estas 3 opciones para la ejecución de los distintos componentes del proyecto, ¿de acuerdo? Y por último, la fase de evaluación final. La fase de evolución final también es una oportunidad interesante para aquellas empresas consultoras especializadas tanto en el país, pero sobre todo en el sector o en el tema objeto del proyecto, para posicionarse a la hora de presentar propuesta técnica y ser los adjudicatarios de estos contratos de evaluación final de un proyecto. Lógicamente estos contratos se publicitan y el posicionamiento comercial está vinculado pues a los task managers de la institución financiera multilateral. El ciclo de vida, el calendario, condiciona el desarrollo temporal de proyectos que por norma general suelen ser 5 años. 5, 7 o más años, dependiendo de cómo se configuren las 5 primeras etapas. Puede ser en un marco récord, por decir de alguna forma, entre 6 meses, un año, no es nada extraño, y la ejecución posterior, pues en plazos normales, pues de 2, 3 años, 4 años, en el mejor de los casos, siempre y cuando no haya cambios políticos que condicionen en la fase de implementación o en cualquier otra fase del ciclo del proyecto, que el mismo se paralice y que las negociaciones se retomen, ¿de acuerdo? En una línea o en otra. Bien, ¿cómo somos capaces de anticiparnos a las oportunidades?
Las oportunidades latentes, lógicamente, residen en las distintas fases. En las fases de preparación e identificación del préstamo, en las 5 primeras fases, las oportunidades de consultoría tienen un valor reducido. Reducido desde el punto de vista de que se contratan pues, a consultores para la ejecución puntual en el marco pues, de consultorías de corto plazo. Desarrollo de una visita al país, realización de labores de diagnóstico, de cabildeo con distintos organismos, ya sean públicos o privados, con el fin de determinar, pues bueno, el diseño del mismo, ¿de acuerdo? Por ambas partes. Las contrataciones, como ya hemos dicho, pueden venir por parte del gobierno del país o de la institución financiera multilateral. Los mecanismos de contratación son diversos, pero son mecanismos normalmente internos. Como luego veremos, la fase de preparación e identificación del préstamo está vinculado a sistemas específicos y en muchos casos virtuales de solicitud de expresiones de interés, presentación de la propuesta técnica y financiera de forma todo online y, bueno, la elección final de un proveedor. Herramientas como eConsultant 2, eSourcing, tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano, condicionan las posibilidades de identificación y, por supuesto, también de presentación a dichas oportunidades. Las visitas a los funcionarios, a los task managers, tanto en las instituciones financieras como a los funcionarios en destino, es esencial para posicionarnos en esta primera fase de preparación e identificación. Las circunstancias cambian considerablemente en la fase de ejecución del préstamo. Aquí, el posicionamiento de las empresas interesadas en participar en concursos, ya sean de suministro, de obra o de servicio, están muy vinculadas a un posicionamiento no en las sedes principales de las instituciones financieras multilaterales, sino a un posicionamiento en las agencias ejecutoras nacionales. Las agencias ejecutoras nacionales son las que van a aplicar el procedimiento de contratación y de evaluación del organismo financiador. Pero las funciones de convocatoria, revisión de propuestas y adjudicación residen en la agencia ejecutora nacional. Con controles por parte de la institución, sí, pero nuestro posicionamiento esencial va a ser en destino, en el país donde se ejecuta el proyecto. Por el contrario, en la fase de evaluación final del proyecto, el posicionamiento por parte nuestro está vinculado a oportunidades también con un valor reducido, bajo unos procedimientos de contratación diversos, muy similares a los que hemos mostrado en las primeras fases, y a un posicionamiento también ante los funcionarios de las instituciones financieras multilaterales. ¿De acuerdo? Bien, en los estadios iniciales del proyecto, bueno, es todo un desafío, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque conlleva consultar documentos que publican las instituciones financieras multilaterales en sus propias páginas web. Son documentos que se pueden adquirir gratuitamente en esas páginas a través de publicaciones especializadas dependiendo de la institución financiera multilateral. En la transparencia podéis ver, pues bueno, los distintos títulos, las colecciones de documentos por los cuales canalizan cada una de las instituciones las oportunidades vinculadas al ciclo del proyecto, ¿de acuerdo? Por supuesto, es esencial consultar a los task managers, la visita a los funcionarios de las instituciones financieras multilaterales en las sedes principales de estos organismos o, por qué no, también a los funcionarios que tienen competencia en las futuras agencias ejecutoras del país donde se va a implementar el proyecto, ¿de acuerdo? Por supuesto, también la consulta al personal de las antenas del ICEX y de las oficinas comerciales. El personal que trabaja en estas oficinas de representación de los intereses de las empresas españolas son muy profesionales y tienen acceso a información muy importante, ¿de acuerdo? En el marco, valga la redundancia, del contratos marcos que puedan tener tanto pues, la Unión Europea a través de Europaid o otras instituciones, el Framework Contract permite conocer a aquellas empresas que han sido adjudicatarias de los distintos lotes dentro de Europaid con el objetivo de identificar, seleccionar, presentar dentro de ternas de potenciales curriculum vitae de consultores a las instituciones financieras multilaterales con el objetivo de que sea contratado pues consultores, ¿de acuerdo?
El seguimiento a través de páginas como Framework Contract, LinkedIn, Limpico, como un ejemplo de empresas que tienen competencias dentro de los lotes de los contratos marcos, pues sería una buena, interesante fuente tanto de posicionamiento como de identificación de información. Bien, la identificación de oportunidades, pues lógicamente está muy vinculado al posicionamiento comercial de nuestra empresa. El posicionamiento de nuestra empresa puede ser tanto online como tradicional. La obligación nuestra es encontrar ese mix de, bueno, potenciar las acciones online y las acciones tradicionales y dentro de un mix también temporal, cuando vamos a ejecutar las distintas acciones dentro del posicionamiento. En el ámbito online, pues las veremos a lo largo de esta exposición. Bases de datos de las instituciones financieras, directorios específicos publicados por ellos, el acceso a listados de adjudicaciones o incluso, ¿por qué no?, de listas cortas de empresas preseleccionadas y, por supuesto, el posicionamiento tradicional, vinculado a la participación de nuestra empresa en misiones comerciales multilaterales específicas, en partenariados multilaterales, en viajes de prospección, para la localización de socios o para conocer a funcionarios, task managers en instituciones financieras multilaterales o a funcionarios dentro de agencias ejecutoras nacionales, ¿de acuerdo? Ese mix es muy importante. Lógicamente partiendo del hecho de que tenemos que crear rutinas, alertas de búsquedas automatizadas que nos permitan por medio de la consulta de fuentes de información, ya sean gratuitas o que nos exijan un registro o nos pidan una suscripción con una cuota anual, pero siempre y cuando, ya sean públicas las fuentes de información o privadas, nos permitan crear rutinas, sistemas de alerta automatizadas que nos envíen a nuestra cuenta de correo electrónico pues aquellas oportunidades que bajo un criterio de filtro, ya sea geográfico, ya sea de institución financiera, ya sea lógicamente de especialización temática, sectorial, pues nos permita tener encima de nuestra mesa la información, ¿de acuerdo? Lógicamente, la búsqueda de información en recursos virtuales para nada es suficiente. Es esencial ser proactivo, mantenerse alerta. ¿A través de qué acciones? Pues las que mencionaba anteriormente. El contacto estrecho con las antenas de ICES y las oficinas, participación en misiones comerciales, el contacto con empresas de nuestro sector, en acciones formativas, en misiones, en eventos de networking, ya sea con empresas que podamos considerar competidoras en el mundo multilateral. El concepto de competidor es subjetivo. Nuestro competidor de hoy puede ser nuestro socio de mañana, ¿de acuerdo? Tanto la visita como el contacto telefónico de forma muy prudente con los funcionarios, tanto de las oficinas de las instituciones financieras, como por supuesto también de las agencias ejecutoras nacionales. La temática de registro en base de datos de determinadas instituciones. No es obligatorio el registro, las instituciones no nos lo van a pedir, pero sí es muy recomendable desde un punto de vista de posicionamiento comercial. La única excepción a esa no obligatoriedad es Naciones Unidas. Naciones Unidas, a través de su sistema United Nations Global Marketplace, va a pedir a las empresas que quieran trabajar con Naciones Unidas, con sus distintas agencias, que realicen un proceso a distintos niveles, bastante simplificado por cierto, y apoyado por las distintas agencias de Naciones Unidas. Lo que sí está claro es que el registro en estas bases de datos nos va a permitir trasladar una imagen profesional tanto a los funcionarios de las instituciones financieras como de las agencias ejecutoras nacionales, como de los socios potenciales, las empresas, que al igual que nosotros estamos registrados en esas bases de datos. Solamente una vez que estamos registrados vamos a poder acceder al directorio que alojan, que mantienen este tipo de bases de datos, pues por ejemplo el DACON alojado en Digimarket, que da servicio, el DACON que da servicio tanto al Banco Mundial como al Banco Interamericano para poder acceder a búsquedas a través de criterios de filtros geográficos, temáticos, sectoriales, de número de personal, para poder acceder a este directorio, necesariamente tenemos que estar registrado. Solo las empresas registradas de forma gratuita son las que pueden acceder a realizar búsquedas a través de filtros, ¿de acuerdo? Los criterios de registro son muy importantes. Los criterios, las informaciones
que nos van a solicitar para dejar constancia de las mismas en las bases de datos no suelen ser muy complejas. Tampoco hay variaciones muy grandes dependiendo de las instituciones financieras, pero bueno, lógicamente habrá que cumplir con los criterios que establezcan cada una de estas bases de datos. Un criterio muy importante es la especialización. Vamos a tener que dejar plasmada nuestra especialización a través de la búsqueda en la base de datos de los códigos. En este caso, puede ser en el DACON, el código o códigos CPVs, Common Procurement Vocabulary, que permiten identificar nuestras líneas de especialización de forma numérica y dejar constancia de las mismas en el apartado correspondiente de la base de datos. Lógicamente, las referencias que vamos a dejar constancia van a estar vinculadas también y van a estar asociadas a un código CPV, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el objetivo de la existencia de estas bases de datos? Pues las necesidades internas de los organismos multilaterales y de las agencias ejecutoras nacionales, ¿de acuerdo? En lo que se refiere al corporate procurement, los funcionarios que trabajan en este tipo de proyectos van a buscar en estas bases de datos posibles empresas consultoras que, sobre la base del perfil de registro, cumplan con las expectativas y puedan ser invitadas a presentar propuesta técnica, ¿de acuerdo? Ejemplos de bases de datos internas, pues tenemos el DigiMarket, DACON, que da servicio tanto al Banco Mundial como al BID, ¿de acuerdo? El grueso de los bancos regionales multilaterales también disponen de sus propios DACON, ¿de acuerdo? En el caso del Banco Interamericano, pues existe la opción del Supplier Registration Form para la contratación de consultores para sus necesidades internas. La misma filosofía de trabajo dentro del Banco Mundial a través del eConsultant 2 y a través de Vendor Grid del Banco Mundial, ¿de acuerdo? Vamos a poder profundizar en esas necesidades. El registro, pues muy sencillo, como os comentaba. Aquí tenemos a través de la página DigiMarket el registro gratuito en la herramienta DACON. Nos va a permitir introducir nuestros datos de contacto y al mismo tiempo también realizar actualizaciones. A través del enlace pertinente que existe dentro de la web vamos a poder realizar actualizaciones. El registro, como veis aquí en pantalla, es muy sencillo. El nombre de la empresa, la introducción de la información de contacto básica, una descripción en inglés de la misma. Bueno, va a ser muy importante, lógicamente, dejar constancia, reflejar los programas realizados por nuestra empresa. En ese sentido, se piden que al menos se reflejen 10 proyectos, ¿de acuerdo? Lógicamente, como podéis ver también en la parte inferior, dentro de los servicios va a ser esencial que nuestra empresa determine el código CPV de nuestras líneas de oportunidad y de especialización. Tened en cuenta que estos códigos, estas líneas de servicio son las que van a utilizar los funcionarios de las agencias ejecutoras nacionales a la hora de buscar empresas a las cuales solicitar la presentación de propuesta técnica, ¿de acuerdo? En lo que se refiere a Naciones Unidas, bueno, pues el registro de Naciones Unidas sí que es obligatorio. Dentro de la página web de Naciones Unidas vamos a tener pues todo el proceso de registro y el apoyo que vamos a poder recibir por parte de las distintas agencias de Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Si centramos ahora nuestra atención en las herramientas de búsqueda online, a lo largo del proceso de formación presencial, insistí mucho a las empresas de que es muy importante conocer las distintas herramientas a nuestro alcance, ya sean gratuitas o ya sean de pago, para encontrar el equilibrio. Equilibrio desde el punto de vista de en cuál de ellas realizamos una inversión económica. Inversión económica desde el punto de vista de, como vamos a ver ahora, las distintas fuentes tienen distintos costes y también tienen distintas especializaciones. Especializaciones que en muchos casos están vinculadas a las instituciones financieras multilaterales a las que dan seguimiento a la hora, pues bueno, de identificar oportunidades, ¿de acuerdo? Sí es muy importante que toda empresa que quiera desarrollar un procedimiento avanzado de búsqueda de oportunidades conozca al detalle todas y cada una de estas fuentes que aparecen aquí referenciadas y finalmente tome la decisión de por cuál de ellas decide apostar o por el mix de la utilización de varias de ellas, ¿de acuerdo? Bien,
El tema de la nomenclatura es muy importante. El tema de la nomenclatura a la hora de identificación de oportunidades. ¿Por qué? Porque dependiendo de la base de datos o dependiendo de la institución financiera multilateral, una misma oportunidad multilateral puede recibir distintos nombres, ¿de acuerdo? Conocer la nomenclatura vinculada, pues por ejemplo, a DigiMarket, pues sobre, por ejemplo, bajo el acrónimo REI, Request of Expression of Interest, es lo mismo que la terminología que se utiliza en Naciones Unidas bajo EOI. Este acrónimo, Expression of Interest, es la misma oportunidad que la que veíamos en Digimarket bajo otro nombre y que veremos en Europay también bajo otro nombre, anuncios de licitaciones, ¿de acuerdo? Conocer la nomenclatura y conocer sus equivalencias es muy importante en aquellas instituciones en las cuales pues queramos dirigir nuestros procedimientos avanzados de búsqueda de información, ¿de acuerdo? Recordar lo que os comentaba al comienzo de esta exposición, la importancia de las alertas. Las alertas son muy importantes en la medida en que condicionan el hecho del establecimiento de lo que queremos buscar. Tenemos como ejemplo DigiMarket. DigiMarket permite la creación de herramientas de un sistema de alertas gratuitas bajo el apartado de registro gratuito y sobre la base del establecimiento y selección de unos códigos CPVs, la selección de un ámbito geográfico, eh, poder obtener un sistema de control de notificaciones, de la tipología de alertas que queremos recibir, si son expresiones de interés, si son pues presentación de propuestas técnicas y financieras, o incluso si queremos dar seguimiento a adjudicaciones, la determinación y el mantenimiento de nuestro sistema de creación de alertas es importante, ¿de acuerdo? En todo momento también mantenerlas vivas, pulirlas, filtrarlas, refinarlas. La determinación de un sistema de alertas competitivo está muy vinculado a la prueba y error. Tenemos que ser capaces de identificar los códigos o las palabras claves, keywords, que mejor identifican los proyectos a los que queremos dar seguimiento. Así de fino sea nuestra elección de códigos y palabras claves, así de fino serán también los resultados, ¿de acuerdo? En el caso de Digimarket vamos a poder dar también un seguimiento a las licitaciones que han sido de nuestro interés, ¿de acuerdo? Bien, desde la perspectiva de Europaid, aquellos de ustedes que estén interesados en la ayuda exterior de la Unión Europea, son distintas las fuentes de información que vamos a utilizar. No precisamente la mejor, la que les estoy mostrando, la propia página de Europaid, desde una perspectiva de la Unión Europea. Quizás herramientas como TED y Europa, sin duda alguna, son mejores para dar un seguimiento. Pero sí les recomendamos esta página web para que identifiquen y conozcan el procedimiento que sigue la Unión Europea desde el punto de vista de la comunicación de la visibilidad de sus oportunidades comerciales, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo también poder acceder al PADOR, poder acceder a identificar a aquellas agencias ejecutoras nacionales que en el marco de la Unión Europea están pues desarrollando programas de ayuda al desarrollo. Por supuesto también el ICEX. El ICEX es otro recurso muy importante por dos motivos, porque es español y en segundo lugar lo pagamos con nuestros impuestos y en segundo lugar porque es gratuito, ¿de acuerdo? Eh, Oportunidades de negocio del ICEX nos va a permitir recibir correos electrónicos, nos va a permitir recibir alertas que nos informan sobre los ámbitos de interés de nuestra empresa. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base del perfil de alertas que hayamos determinado. Dentro de la herramienta vamos a poder determinar qué tipo de licitaciones nos interesan, vamos a poder determinar si queremos dar un seguimiento a instituciones específicas o a la totalidad de ellas y desde un ámbito geográfico también vamos a poder marcar pues, continentes o países concretos a los que queramos dar seguimiento. Y por último, por supuesto, dentro del sector productos, pues tendremos que determinar nuestras áreas de interés, ¿de acuerdo? Vamos a recibir correos electrónicos, vamos a recibir alertas y a través del sistema vamos a poder acceder a las mismas. Un apartado muy interesante es el apartado información relacionada. Una vez que hemos identificado una oportunidad, a través del apartado información relacionada, vamos a poder dar seguimiento a todo el ciclo de vida
desde las fases más iniciales, que pueden ser el Country Strategy Document, donde se establecen las prioridades en los próximos 4 años, hasta la convocatoria de un programa amplio y de todos los concursos que derivan de ese proyecto en cuestión, ¿de acuerdo? Otras herramientas pueden ser Development Business, herramientas en este caso de pago y con una especialización clara en Naciones Unidas y en los bancos regionales eh, multilaterales, ¿de acuerdo? United Nations Global Marketplace va a ser un recurso de información valiosísimo en su opción gratuita y en su opción de pago cuando lógicamente queramos dar seguimiento a las oportunidades vinculadas a este organismo. De la misma forma, siempre es muy recomendable, sobre todo desde la perspectiva del ciclo de vida del proyecto, acceder a la página web de los organismos multilaterales. En el apartado proyectos y en sus distintos apartados nos va a permitir profundizar a través de búsquedas, ya sean avanzadas o simples, a poder obtener un resultado amplio del desarrollo del proyecto. En lo que se refiere a la ejecución temporal de las adquisiciones en el marco de proyectos, concretamente en el Banco Mundial y en el BID, en el Banco Interamericano, existe una herramienta propiedad de estas dos instituciones que se llama SEPA, Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones, donde nuestra empresa podrá buscar el proyecto en cuestión y conocer todo el calendario y el nivel de ejecución que se vaya a realizar o que se haya realizado, incluso con adjudicaciones dentro del proyecto que sea de nuestro interés, ¿de acuerdo? Vamos a poder ver los montos, vamos a poder ver los nombres de las empresas consultoras o las empresas ejecutoras de obra o suministro que ofrecen información, ¿de acuerdo? Bien, con esto finalizamos la primera parte de la grabación.